A continuación escucharemos la conferencia Nefropatía congestiva, falla cardíaca, a cargo del Dr. Gregorio Romero. El Dr. Romero es nefrólogo del Hospital Germans Trials y Pujol en Badalona, España, y Fellow del International Renal Research Institute en Vicenza, Italia. Y ahora sí, perfecto. Trabajo en España, pero soy colombiano, soy de Bogotá. Me formé aquí en la Universidad de La Sabana ya hace algunos años y para mí es un honor estar aquí con ustedes hablándoles de un tema que me encanta, que es la nefropatía congestiva, ¿no? Y mi intención es darle una visión muy tubulocéntrica, ¿no? Porque a los nefrólogos nos han formado en la creatinina, en una visión muy glomerulocentrista y cada vez entendemos pues, que tenemos que avanzar un poco más, ¿no? Estos son mis conflictos de interés, pero tal vez el principal conflicto de interés es que he entendido la importancia de poner el corazón en el centro de la enfermedad renal. Todos nuestros pacientes se mueren con enfermedad renal crónica del corazón, no se mueren del complemento bajo, ni de la glomerulonefritis rápidamente progresiva con C3, no sé qué, se mueren del corazón. El paciente que hace enfermedad renal crónica e incluso el paciente que hace lesión renal aguda, nos lo mostraba Javier, se muere de lo mismo, se muere del corazón. Este es un poco el esquema que vamos a intentar. Voy a intentar hablarles de por qué la congestión es importante, hablarles de cómo diagnosticar la nefropatía congestiva, entender algo de la resistencia al diurético y las conclusiones. Entonces, cuando vamos a hacer el diagnóstico de nefropatía congestiva, ¿con qué empezamos? Pues con congestión, ¿no? Tenemos que tener un paciente que tiene sobrecarga de volumen que tiene congestión. Porque es que más del 90% de los pacientes que ingresan a la Fundación Cardioinfantil, a la Fundación Santa Fe, al Hospital de Colombia, en el Germans Trials donde yo estoy, con insuficiencia cardíaca, viene por lo mismo, viene por congestión, viene porque está sobrecargado de volumen, ¿no? Y lo más interesante de esto es que la gran mayoría de esos pacientes que vienen al hospital congestivos los mandamos a la casa congestivos. Des en cuenta que aproximadamente el 20% de los pacientes en el registro europeo se van a la casa con algún grado de congestión. Y de hecho, en el registro americano, en el registro ADER, pues casi el 40% de los pacientes, incluso más, se van ganando peso al alta. O sea, no solamente vienen congestivos, sino que los mandamos más congestivos de como vinieron, ¿no? Y lo que sabemos de esto es que el 23% va a reingresar al mes y el 40% va a volver a ingresar a los 3 meses. Entonces ya nos empieza a chocar un poco el tema de la congestión, ¿no? O sea, que nuestros pacientes estén congestivos, pues no es bueno. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho y es el concepto de la congestión subclínica. Son esos pacientes que están asintomáticos, pero que tienen algún grado de líneas B en la ecografía pulmonar. Pues hoy sabemos que esos pacientes a los 15 días van a regresar a la urgencia con una congestión clínica. El paciente que mandamos a casa asintomático, que le bajamos el diurético porque la creatinina aumentó, como decía muy bien el doctor Niño, pues va a volver aquí sintomático, va a volver a la urgencia sintomático. Y de hecho el desenlace de esos pacientes con congestión subclínica es tan malo como el que tiene congestión clínica, ¿no? Entonces, pues empezamos a entender que la congestión definitivamente no es buena y la congestión mata a nuestros pacientes. El paciente congestivo se muere muchísimo más en cualquier escenario, insuficiencia cardíaca, el paciente crítico se muere muchísimo más que el paciente que no está congestivo. Pero claro, a nosotros nos enseñaron a entender la congestión como ingurgitación yugular, crepitantes, edemas, pero la congestión es un enemigo sistémico que afecta órganos vitales de la economía. Los intensivistas, aquí hay intensivistas, saben que una de las causas de delirium de sus pacientes puede ser la congestión. El primer mecanismo de resistencia a los diuréticos es la congestión, el edema de la pared intestinal, que no permite que se absorba la furosemida, por eso lo cambiamos a endovenoso, ¿no? Y además de eso, pues tenemos la afectación hepática, por ejemplo, la hepatopatía congestiva y ese nuevo concepto que es la nefropatía congestiva, que con eso todos los nefrólogos quedamos bien con los cardiólogos, los internistas, los geriatras y todos. ¿Y qué sabemos de la congestión? Pues sabemos que la gran mayoría de nuestros pacientes vienen congestivos a la urgencia, pero muy pocos tienen un fenotipo de hipoperfusión. Menos del 20% de los pacientes que llegan a sus servicios de urgencias están hipoperfundidos, ¿no? Habitualmente no están hipotensos, no están con livideces, no tienen datos de hipoperfusión. Y de hecho empezamos a entender que el gasto cardíaco no se correlaciona, el descenso del gasto cardíaco no se correlaciona con
el cambio en la función renal, ni con el filtrado glomerular, ni con la urea, ni con otros parámetros, ¿no? No hay una correlación lineal entre que se caiga el gasto cardíaco y que aumente la creatinina, ¿no? Entonces esto no es un problema como nos enseñaron anterógrado. Yo me acuerdo que el profesor Banzer me enseñaba a mí eso hace muchos años. Y empezamos a entender que el aumento de la presión venosa central sí que se asocia con deterioro de la función renal, ¿no? Cuando aumenta la presión venosa central, ese aumento de la presión venosa central se transmite de forma retrógrada a otros órganos y afecta la función de otros órganos, y de hecho cada vez entendemos que la importancia de esto. El riñón es un órgano que tiene una capacidad importantísima de filtrar sal, ¿no? Un riñón sano es capaz de filtrar más de 1 kilogramo de sal al día, pero es que esto se mantiene también en el paciente que tiene enfermedad renal. Aunque caiga el filtrado glomerular, la capacidad de filtrar sal es impresionante. Y entonces, si entendemos que la presión de perfusión renal depende de la presión con la que entra la sangre al riñón y la presión con la que sale la sangre del riñón, y ya sabemos que la presión con la que entra la sangre no es nuestro principal problema, sino la elevación de la presión venosa central, pues esto inmediatamente hace que caiga la presión de perfusión renal. Y el riñón, que es un órgano tan inteligente como los que lo estudiamos, pues entonces activa sus mecanismos de autorregulación, ¿no? Vasoconstricción de la arteria aferente, vasodilatación de la... Y esto lo que hace es aumentar la fracción de filtración. En insuficiencia cardíaca la fracción de filtración pues se aumenta hasta un 60%. Y esto lo que hace es que se filtre muchísimas cantidades de cloruro sódico y de agua. Y aquí es cuando empieza el verdadero problema de nuestros pacientes, porque ese estímulo del aumento de la filtración de cloruro sódico y agua hace que el túbulo proximal empiece a reabsorber todo el sodio, todo el cloro y todo el agua que puede. ¿Y todo esto a dónde se va? Pues al intersticio renal, ¿no? El intersticio renal y todos los intersticios, el de aquí, el del pulmón, el del hígado y el que sea, tiene una red de proteoglicanos que es muy ávido a la sal, le encanta la sal. Y entonces va a empezar a acumular toda la sal y todo el agua que puede, ¿no? Y además de eso, pues como todo el cloro y todo el cloro se está reabsorbiendo en el túbulo proximal, pues el cloro que llega al asa de Henle es muy poco. Y el principal estímulo para la mácula densa es esa poca cantidad de cloro que llega al asa de Henle. A la mácula densa no la estimula el sodio, la estimula el bajo cloro que llega al asa de Henle. Y además de eso, pues se activa el sistema de vasopresina, la hormona antidiurética, todo esto. Y lo que hacen es aumentar la presión hidrostática del intersticio renal. Y ese aumento de la presión hidrostática del intersticio renal en un órgano que está encapsulado, pues no le permite distenderse y se activan todos esos mecanismos de inflamación, de estrés oxidativo que finalmente llevan a deterioro de la función renal. Esto los cardiólogos nos enseñaron que se llama el taponamiento renal, ¿no? El renal tamponade. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues primero congestión, no podemos hablar de nefropatía congestiva sin congestión. El siguiente es la elevación de la creatinina, ese biomarcador tan excelente que tenemos todos, ¿no? Nos encanta la creatinina, a todos nos gusta. La creatinina es un marcador muy tardío en la lesión renal aguda. Simplemente para decirles, la creatinina, si lo ponemos en un reloj de estos del aeropuerto, siempre va a llegar tarde. La creatinina siempre va a llegar tarde al diagnóstico de lesión renal aguda por muchísimas razones. Y de hecho, en insuficiencia cardíaca sabemos que tanto la elevación de la creatinina como el descenso de la creatinina se asocia a malos desenlaces. Es tan malo que suba como que baje, ¿no? Y cuando, por ejemplo, en este estudio, que es un análisis de post-hoc del estudio Everest, pues cuando analizamos solo el filtrado glomerular, el descenso del filtrado glomerular se asocia a mayor mortalidad. Cuando por otro lado analizamos la descongestión, parámetros de descongestión como el descenso del BNP o el aumento del hematocrito, pues estos se asocian a mayor supervivencia. Y cuando metemos el filtrado glomerular en el mismo modelo, en el modelo multivariado, pues el filtrado glomerular pierde la capacidad de predecir la muerte. Entonces es más importante que tengamos a nuestro paciente descongestionado, que lo tengamos seco, entre comillas, a que lo tengamos sobrecargado de volumen.
porque seguramente eso va a hacer que se muera menos. Y de hecho, hoy en día sabemos que la elevación de la creatinina o la elevación de la cistatina C no se correlaciona con con biomarcadores de lesión tubular, ¿sí? No hay una correlación entre que se suba la creatinina y que se aumenten estos biomarcadores de lesión tubular. Y ya nos decía hoy Darío que hay un grupo de pacientes en los que se eleva la creatinina, pero no se eleva el biomarcador de lesión tubular, ¿no? Inhibidores del SGLT2. Sabemos que pueden aumentar la creatinina hasta un 30% y en principio no los quitamos, ¿no? Ahora es pecado quitarlos. Los YECAs y los ARA2 igual, ahora es un pecado quitarlos. Ahora, antes los mandábamos a casa sin YECA y ARA2 porque subían la creatinina, ahora es pecado quitarlos y mandarlos a casa sin el YECA o el ARA2. Y es muy importante tener en cuenta, partiendo de la charla que nos decía Juan, es que sabemos que los pacientes que tienen en el flujo de la vena intrarrenal, cuando insonamos los vasos intrarrenales, cuando tienen un flujo monofásico, pues esos pacientes tienen más lesión renal aguda, ¿no? Sabemos que cuando hay un flujo pulsátil de la vena renal, cuando hacemos el Doppler renal, pues esos pacientes pueden tener más deterioro de la función renal. Entonces ya empezamos a entender que tenemos congestión, tenemos una creatinina que puede estar elevada y además de eso podemos insonar al paciente y saber si el paciente puede tener un patrón pulsátil de la vena renal. ¿Qué sabemos hoy en día? Pues lo que nos decía Juan ahora en su charla anterior, pues si vemos una vena cava como esta, que esta está ¿qué? Dilatada, ¿no? Más de 2 centímetros. No, esta vena cava está pequeñita, es muy pequeñita que colapsa, pues este paciente tiene una presión venosa central muy baja, que seguramente está por debajo de los 5 milímetros de mercurio, pero a medida que va aumentando la dilatación de la vena cava inferior, pues sabemos que aumenta la presión venosa central. De hecho, la dilatación de la vena cava inferior se relaciona muy bien con el aumento de presiones en la aurícula derecha, ¿no? Cuando vemos una vena cava inferior dilatada, pues lo que tenemos que pensar es que hay aumento de presión en la aurícula derecha y ese aumento de presión se transmite y se representa en el flujo venoso de otros órganos, como por ejemplo el riñón. Todos nos hemos familiarizado en lo que está por encima de la línea de base, ¿no? Que era el flujo arterial. ¿Cuántos de aquí han quitado el diurético por el índice de resistividad? Levante la mano. Yo tampoco. ¿Cuántos hemos puesto sueros porque el índice de resistividad está de más de 0,8? En mi opinión, el único escenario en que es ideal el índice de resistividad y el Doppler renal es en el trasplante renal. Yo creo que sí que tiene mucha utilidad, pero en otros escenarios me parece que tiene poca utilidad. Y ahora nos fijamos mucho en lo que está por debajo de la línea de base, que es el flujo venoso. Cuando la vena cava es de menos de 2 centímetros, como por ejemplo en este caso, pues lo que seguramente vamos a ver un flujo venoso que es continuo. A medida que aumenta la presión venosa central y a medida que aumenta la dilatación de la vena cava, pues lo que vamos a ver es que empieza a haber un flujo pulsátil como el que vemos acá, ¿sí? Y en situaciones severas de congestión, pues ese flujo que era bifásico, como el que veíamos acá, con una onda S y una onda D, pues se vuelve un flujo monofásico como el que vemos acá. Entonces empezamos a entender que ese aumento de presiones venosas pues se transmite de forma retrógrada al riñón. Y de hecho hay estudios que ya han valorado el impacto que tiene el flujo venoso pulsátil y las presiones en las cavidades derechas. Dense en cuenta en este estudio cómo veían que los pacientes que tenían flujos bifásicos o monofásicos, pues por ejemplo tenían BNPs más elevados, tenían deterioro de la función renal, tenían más disfunción diastólica, tenían más aumento de presiones en la aurícula derecha, este no soy yo, no sé quién será, y tenían más aumento en las presiones en la aurícula derecha, ¿no? Entonces empezamos a entender que eso que vemos en el Doppler pues se traduce en aumento de presiones en las cavidades derechas. Y ojo, no se correlaciona con cambios en el índice cardíaco, ¿vale? Que eso es muy importante. Y tener un flujo pulsátil en las venas renales es tan de mal pronóstico como respecto a los pacientes que tienen un flujo monofásico. Esos pacientes que tienen flujos bifásicos o monofásicos tienen un peor pronóstico que los que tienen un flujo continuo de la vena renal. Y sabemos además que, por ejemplo, a medida que aumenta la pulsatilidad de la vena renal, pues aumentan las presiones en la aurícula derecha y aumenta
el diámetro de la vena cava inferior, ¿no? Entonces cada vez encontramos que hay mucha más relación entre estos dos aspectos. Y algo que es muy importante es entender que tener un Vexus elevado se asocia y se correlaciona muy bien con aumento de presiones en la aurícula derecha. Siempre que vemos vena cava dilatada y un flujo pulsátil de las venas renales, estamos hablando de aumento de presiones en la aurícula derecha y en las cavidades derechas. Este es un estudio que se publicó recientemente por un grupo de Valencia, de España, que lo publicaron dos cardiólogos, Rafael de la Espriella y Julio Núñez, uno de Barranquilla y el otro de Cartagena, colombianos también. Y lo que nos mostraban era cómo esos flujos pulsátiles en los pacientes que tenían ingresados por insuficiencia cardíaca iban cambiando a lo largo del tiempo. A medida que ellos iban descongestionando a los pacientes, esos patrones pulsátiles pues iban cambiando. Y lo que se dieron cuenta es que los pacientes que persistían con un flujo discontinuo tenían más deterioro de la función renal a las 72 horas que los pacientes que tenían un flujo continuo de la vena renal. Nosotros, y además de eso se asociaba a muy malos desenlaces. Nosotros publicamos este artículo con un grupo de Alemania en el que veíamos que los pacientes, por ejemplo, que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tenían mucho más pulsatilidad o flujos monofásicos de la vena renal que los pacientes que tenían fracción de eyección preservada o medianamente reducida. Y que además tener un flujo pulsátil de la vena renal pues se asocia a aumento del BNP, se aumenta a deterioro de la función renal y aumento de volúmenes nuevamente de la aurícula derecha y del corazón derecho. Y además yo creo que ahora emerge la albuminuria, ¿no? Ese viejo desconocido para cardiólogos que ellos a veces la albuminuria como que no le dan importancia. La albuminuria es muy importante. Hoy hay un concepto que es muy bonito que es el del blind spot. Hay un montón de gente caminando por la séptima seguramente que tiene un filtrado glomerular normal pero que tiene algún grado de albuminuria. Pues hoy sabemos que esos pacientes tienen más riesgo, de desarrollar insuficiencia cardíaca que los pacientes que no tienen albuminuria. Con una función renal normal, el hecho de tener albuminuria pues se asocia a mayor insuficiencia cardíaca. Y en la congestión sabemos que tener algún grado de albuminuria pues se asocia a diámetros de la vena cava inferior más elevados, aumentos del NT-proBNP y aumentos de un biomarcador de congestión tisular que sea el 125. ¿Saben quién describió el CA125? En cáncer de ovario, pero se daban cuenta que los hombres tenían CA125 elevados. ¿Y saben quién describió eso? Julio Núñez y Rafael Espriella, dos cardiólogos colombianos que están en Valencia, en España. ¿No pasa esto? Ahora sí pasa. Ahora, y lo que nos decía este artículo de Boersma es que la albuminuria en la congestión puede estar relacionada a aumentos de la presión venosa central y a disfunción endotelial. Y lo que sabemos es que el paciente que con insuficiencia cardíaca que tiene albuminuria tiene peores desenlaces en el escenario agudo que el paciente que no tiene albuminuria. Se muere más, reingresa más por insuficiencia cardíaca y va muchísimo peor. Y eso nos ha cambiado, nos ha movido de ese viejo concepto que era el fracaso renal agudo prerrenal. En España todavía decimos fracaso, estamos años atrás de ustedes, y nos hemos movido, ¿no? a ese viejo concepto del prerrenal en el que metíamos todo, que si teníamos un sodio urinario bajo, pues le poníamos fisiológico, ¿no? O si no el sueril, un poquito de seguril y un poquito de fisiológico, que eso como que siempre va bien. Y nos hemos movido a entender el síndrome cardiorrenal, el síndrome venorrenal y conceptos muy interesantes como el Permisi-Faki y el pseudo-worst renal function. Pero creo que es muy importante además entender la resistencia al diurético. Hay diferentes mecanismos de resistencia al diurético. Solo llamarles la atención a uno, la urea compite con el receptor de la furosemida. Es muy importante eso de que aguantamos al paciente y aguantamos. Entonces ahora pongámosle 40 cada 8 de seguril. Bueno, ahora 120 miligramos en perfusión. Bueno, no, está 250 y mañana lo veo. Y llegamos hasta 1 gramo y el paciente deja de mear, la urea ya va por 300. De pronto ya vamos tarde, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Creo que en este concepto, y ya no me detendré mucho en esto porque ya lo hablaron anteriormente, el test de estrés de furosemida creo que es una forma ideal de entender la respuesta diurética, pero esto además lo tenemos que unir a un biomarcador urinario que es excelente, que es el sodio urinario, pero no nos importa tanto el bajo, sino en ese paciente que ya pusimos diurético, un sodio urinario que esté por debajo de 50 a 70 milimoles después de 2 horas de haberle puesto el diurético nos dice que el paciente va a ir mal, va a reingresar más, no va a responder al diurético y van a ir peor las cosas.
cosas, ¿no? De hecho, hay un estudio muy interesante que publicó un cardiólogo español en el que une el test de estrés de furosemida y mide el sodio urinario. Ellos establecen un punto de corte de 113, ¿no? El paciente que tiene un test de estrés de furosemida negativo y tiene un sodio urinario menor de 113, pues va a ir peor, va a tener peores desenlaces, ¿no? Y yo creo que es una buena manera de medir la respuesta diurética y la respuesta natriurética. Nosotros escribimos este artículo recientemente del papel del cloro. Yo creo que cada vez tenemos que darle más relevancia al cloro, ese que lo tenemos olvidado, así como olvidamos el ventrículo derecho, pues olvidamos el cloro, los cardiólogos el ventrículo, nosotros el cloro, pero el cloro nos da muchísima información. Fenotipar a nuestros pacientes, no es lo mismo el fenotipo de congestión tisular al fenotipo de congestión vascular, y para eso el point of care es fundamental, y con estos fenotipos, pues dependiendo del valor del cloro, pues establecer estrategias de descongestión que sean mucho más individualizadas, porque sabemos que definitivamente hay fenómenos en los que, por ejemplo, el diurético y la furosemida, pues la respuesta no es completamente adecuada. Ya me pasé. Creo que también el POCUS es fundamental. En el paciente que ya tiene un flujo continuo, pues lo que hacemos es quitar el diurético. En el paciente que tiene un flujo pulsátil, en ese tenemos que seguir descongestionándolo, y además de los nefrólogos tenemos que hacer ecocardioscopia y ver el corazón y medir el gasto cardíaco, como ya nos lo explicaron, ¿no? Meter a los pacientes en el mismo saco solo sirve para esto, es el DOSE trial. El DOSE es el estudio más importante con furosemida, ustedes lo conocen muy bien. Simplemente decirles, 42% de los pacientes murieron o reingresaron a los 2 meses de finalizado el ensayo, y solo 1 de cada 6 pacientes estaba seco al finalizar el ensayo clínico. Lo que nos enseña esto es que meter a todos los pacientes en el mismo saco no va muy bien. Sabemos qué pasa en la insuficiencia cardíaca, pero yo les pregunto, ¿qué pasa en la glomerulonefritis, en los pacientes hemato-oncológicos, en las terapias de reemplazo renal, en el trasplante renal? Hay muchos escenarios en que no entendemos la congestión y que las terapias serán diferentes, ¿no? Nosotros empezamos estos proyectos de investigación que no nos vamos a detener mucho, y nada, simplemente para terminar, decirles que no podemos ser permisivos con la congestión, no nos tiene que dar miedo la creatinina, y definitivamente el point of care es una herramienta muy útil para diagnosticar, fenotipar la congestión y para guiar el tratamiento. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias.